Vamos a pasar acá por los arándanos en la búsqueda de las calas. Vienen espectaculares, miren el color rojizo que toman en esta época. Y acá abajo, bueno, pasando por esta Arizadema que se las muestro, pues si les gustan las calas de colores, miren lo que son estos. Es impresionante, ya vamos a estar hablando en algún otro video. Y acá llegamos a las calas en donde ya no tenemos más hojas y las vamos a llevar para ver cómo vamos a estar haciendo la extracción de estos bulbos. Acá nos quedó una sola, esta vamos a ver un método que es el que uso siempre yo, pero bueno, vamos a ver lo que es el método para sacar todo esto, acondicionar los bulbos, poder guardarlos hasta la próxima temporada. Bueno, y llegamos con las calas acá adentro. Lo que se acuerdan que estuvimos haciendo, que le hicimos todo este tutorado en el video anterior, que el que no lo vio se lo dejo en la descripción o si no en el comentario destacado, en donde lo que hicimos fue tutorar estas hojas para tratar de aprovecharlas hasta último momento antes de que se terminen secando, como la tenemos acá esta, porque esto sigue fotosintetizando y nos va a llevar energía a lo que son los bulbos que tenemos acá abajo. Pero después otro punto importante a tener en cuenta, fíjense lo que ya es este medio de cultivo, ya lo tenemos totalmente seco. Esto es uno de los puntos principales a tener en cuenta antes de hacer todo este proceso de lo que va a ser la cosecha de estos bulbos para estar cuidándolos para lo que va a ser la próxima temporada. Antes de todo esto, lo que vamos a empezar es vamos a preparar una solución en donde vamos a estar usando agua caliente porque vamos a estar haciendo un té de lo que es canela y clavos de olor. Aproximadamente acá estamos teniendo unos 600 centímetros cúbicos y le vamos a estar poniendo una, 2, 3, 4 cucharaditas de lo que es canela en polvo y le vamos a poner aproximadamente clavo de olor, le estaremos poniendo unos 4 o 5. Estos clavos de olor lo que nos van a estar ayudando también es contra los hongos y contra bichos. Bueno, aproximadamente ahí está. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar esto. ¿Para qué lo vamos a tapar? Para que todo lo que sean los vapores de esta agua que se estén yendo para arriba condensen y tengamos un té que esté mucho más concentrado. Entonces lo vamos a dejar así, como esto lo hicimos con agua caliente. Vamos a esperar hasta que enfríe y entibie para poder poner los bulbos después ahí adentro. Así que lo que vamos a hacer esto, lo vamos a dejar a un costado y vamos a ir con lo que va a ser la extracción de estos bulbos que se ven que van a estar espectaculares. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Lo que vamos a hacer acá, a sacar todos estos tutores. Que la verdad que esto está muy bueno hacerlo porque ya llegando para esta temporada, cuando ya estamos llegando casi a lo que es el invierno, las últimas hojas, aunque ustedes no lo crean, ayudan con todo el tema de lo que es fotosíntesis para terminar de cargar lo que son estos bulbos. Y lo que queremos nosotros acá es que tener bulbos de muy buena calidad. Entonces, vamos a ver con qué nos encontramos acá. Empezamos a ver qué magia nos encontramos acá adentro. Porque espero que este año tengamos mayor cantidad de bulbos. Y vamos a empezar. Viendo que viene. Fíjense lo que es esta tierra, lo espectacular, este medio de cultivo, que vamos a estar viendo después en otro video que les voy a dejar también. Van a ser distintos medios de cultivo que van a ser, que se pueden llegar a usar para todo lo que son las calas estas de colores. Porque como medios de cultivos hay, pero montonazo hay de medios. Miren con lo que nos encontramos acá. Esto es lo que es la maravilla, miren lo que es. Ahí ya los tenemos. Fíjense lo que les comentaba en algún momento, en alguno de los videos estos de cala, que cómo están, de dónde salen las raíces. Miren que las raíces están saliendo desde acá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá justo en este puntito que tenemos ahí es donde nos va a estar saliendo la nueva planta. Por lo cual, cuando nosotros estemos sacando estos bulbos, que los tenemos así, nunca los vamos a tener que poner al revés, de esta forma. Nunca así. ¿Por qué? Porque si los ponemos al revés, lo que va a estar haciendo la planta va a estar haciendo toda esta vuelta y si tiene suerte hace la vuelta y puede llegar a salir. Pero siempre recuerden, como tienen estas raíces, es así como van a tener que después quedar para la próxima plantada que hagamos, para lo que va a ser la época de primavera. Fíjense que ya tenemos todo lo que es el ápice, donde van a estar saliendo las nuevas hojas. Ya quedó todo protegido por lo que es esa hoja. Acá todavía lo que nos quedan son raíces que las tenemos totalmente todavía turgentes. Las vamos a dejar de esta forma. Vamos a seguir cosechando a ver cómo le fue este año a estas. Voy a poner acá. Tenemos la mayor cantidad del medio de cultivo. Tengan en cuenta lo siguiente, que este medio de cultivo se puede volver a reutilizar.
porque esa es una de las características que tiene este medio de cultivo para las calas. La única diferencia es que lo que vamos a tener que estar haciendo es poniendo mayor cantidad de lo que es compost super maduro para lo que va a ser la parte de fertilización. Pero después el medio de cultivo, si estuvo andando espectacularmente bien, y lo dejamos así. Acá tenemos lo que es el otro brote. De nuevo vemos lo que son las raíces. Ya tenemos 1, 2, 3. Acá no hay más. Acá hay un montón. Seguimos sacando. ¿Ven lo que es este medio de cultivo? Esto tiene que ser el medio de cultivo para lo que... Mira, un bicho bolita. Lo que tiene que ser para estas calas. Es un medio de cultivo que sea bien súper aireado. Y acá lo que ven, que está un poquito más oscuro. Fíjense la diferencia acá abajo con esto que está acá arriba. Esta fue la última fertilización que le di con compost antes de que entremos a esta temporada de lo que va a ser la cosecha de estos bulbos. Bueno, acá tenemos 2 más. Estaban 5. Sí, anduvieron bien, ¿eh? Anduvieron espectacularmente bien. Me encanta eso. Me encanta tener más plantas y más plantas y más plantas. Vamos a ver este otro. Bueno, nos quedó espectacular. Mucho medio de cultivo que va a poder ser reusado, como les decía. Acá hay toda parte de lo que es el bulbo viejo. Y miren la belleza de lo que es esto. Acá tenemos suerte. Estamos viendo que los bulbos quedaron súper limpios. ¿Ven? Cuando tenemos estas piel que tenemos acá atrás, bueno, ahí que se me corrió un poquito, esto es una piel que ya está empezando a proteger lo que es el bulbo. Le pasó esto, no pasa nada, lo dejamos así. Vamos a ver si no nos quedó ningún bulbo más acá. No, y absolutamente no nos quedó nada. Lo que vamos a hacer ahora, porque ustedes me podrían preguntar ahora qué hacemos con estas raíces. Lo que yo les recomiendo es que no se las corten a estas raíces. Lo que es raíz vieja, sí se lo cortamos. ¿Por qué les digo que no les recomiendo cortar estas raíces? Porque lo que va a hacer el bulbo ahora va a darse cuenta, o sea, va a sensar que no tenemos más, no tiene más el medio de cultivo normal que tenía alrededor, y lo que va a estar haciendo es toda la reserva que tenemos en esta raíz la va a estar moviendo hacia lo que es el bulbo. Entonces, la mejor forma es dejarlos así como están para que vaya reabsorbiendo toda esa energía, y esa energía va a ser un extra que va a tener cada uno de estos bulbos. Entonces, la limpieza que yo les diría ahora acá es, agarran con un pincel lo que más pueden sacar del medio de cultivo viejo. Y ahora yo les voy a mostrar cómo es que los guardo yo. Esta le voy a hacer la forma tradicional, que es la de la limpieza total. Cuando los tenemos totalmente limpios, lo que hacemos es, a nivel comercial, a esta altura lo que se hace es, se los puede bañar con algún fungicida, para conservarlos en lo que va a ser toda esta temporada que les viene ahora, que es de, ¿cómo es? La temporada invernal. Entonces los voy a limpiar todos a estos. Y acá ya los tenemos totalmente lo más limpio posible. ¿Qué se le puede hacer a esto? Tenemos 2 opciones ahora. Hacer una limpieza, el té que estuvimos preparando recién, o directamente a esto lo podemos espolvorear con canela. ¿Por qué lo que les recomiendo a veces es armar este té? Y vamos a ver cómo está de temperatura. Sí, está bastante bien. Lo que vamos a hacer es le vamos a agregar un poquito más de agua fría. Porque lo que no queremos acá es que se nos terminen quemando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, los vamos a sumergir. Así como los tenemos, los sumergimos. Y ahí va el último. Espectacular. Ahora le estamos haciendo un baño a todo esto de acá. A todos estos bulbos. Lo que estamos haciendo al tener lo que es la canela y los clavos de olor, estamos ayudando a eliminar cualquier tipo de, más que nada, de espora que nos pueda haber llegado a quedar y que quede latente y que pueda llegar a germinarnos esa espora y empieza a desarrollarse lo que es el hongo. Entonces, a esto lo vamos a estar dejando aproximadamente acá unos 3-4 minutos. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, cómo esto se va limpiando cada vez más. Quedan espectaculares. Y a su vez va a quedar todo lo que es el principio activo de lo que son lo que es el clavo de olor. Más que nada acá tenemos mucho eugenol. Y va a estar ayudando a todo lo que son, ya sea, como les decía, lo que es hongo. Y también lo que puede llegar a ser, en el momento del guardado, lo que puede llegar a ser algún tipo de bicho que se los quiere ir a comer. Entonces, vamos a esperar esos 3 minutos. Los vamos a sacar. Lo que vamos a hacer es ahora, es un paso muy importante, que es el de secado. Tienen que quedar totalmente bien secos. Ya acá lo podemos mover un poquitito más así para... Miren lo bien que quedan estos.
Y ahí está lo que les decía con respecto a lo que son las raíces. Las raíces tienen que quedar en esa misma posición, es como los vamos a estar sembrando la próxima, a fin de invierno, yo ya lo que les recomendaría para adelantarnos, como siempre se puede adelantar. Y lo que vamos a estar viendo también, estos son los que estamos cosechando nosotros acá, que es de nuestra propia producción. Pero ¿qué pasa cuando uno inicia con estas calas? Que por ejemplo, estamos ahora entrando a lo que va a ser, estamos lo que es otoño-invierno acá en el hemisferio sur, pero hay muchos, por ahí tal vez, gente que se dedica a venderlas, pero son bulbos que nos vinieron del hemisferio norte. Entonces tenemos bulbos de contraestación. Toda esta información para saber qué hacer con esos bulbos y todo el proceso de guardado de estos bulbos, los problemas que podemos llegar a tener durante el guardado de los bulbos, se los voy a dejar en un video aparte para que les quede separado para saber qué estar haciendo. Porque todo lo que son los bulbos que nos vienen desde el norte, tenemos totalmente cambiada la planta y lo que hay que hacer es adaptarla a nuestro hemisferio. ¿Qué vamos a estar haciendo con esto? Los vamos a estar dejando así hasta que los tengamos completamente secos. Bueno, ya lo que tenemos acá, fíjense, después de que pasaron un par de horas, lo tenemos bastante ya secos. Prácticamente están totalmente secos, falta un poquito nomás por ahí tal vez. Pero la idea es que nos queden así bien secos. Ustedes toquen el papel y lo tengan ya totalmente seco. Lo que vamos a ver ahora son las posibles formas en las cuales los podemos llegar a guardar estos bulbos. Fíjense que como nos quedó parte de la canela, lo que es en el fondo. O sea, ya con esto quiere decir que de esta forma la canela entró a todos lados. Miren, en todos los pliegues tenemos canela por todos lados, o sea que los tenemos protegidos. No está de más ponerle un poquito más de canela en el momento del guardado. Lo que voy a hacer ahora, voy a limpiar todo esto y vamos a proceder a guardarlo. Método número 1 para lo que es el guardado. Las famosas bolsas estas en donde saben venir a veces o naranjas, o saben venir ajos o cebollas. Estas bolsas que las guardamos, acá se guarda todo, en donde nosotros lo que vamos a estar haciendo directamente a los bulbos, los vamos a estar poniendo directamente adentro para que directamente así los colgamos. Punto número 1. Para hablar de todo esto, de lo que es el guardado, tienen que estar puestos en lugares que sean oscuros principalmente y que tengan buena circulación de aire. En cuanto a lo que es la parte de lugares secos y todo eso, ya los vamos a estar viendo en el otro video, donde vamos a estar viendo lo que son los problemas del guardado de los bulbos. Una cosa buena para tener en cuenta es lo que pueden hacer ustedes es, al lado de donde guardan estos bulbos, ponen al lado una papa o dos papas juntas y la papa va a empezar primero a reaccionar frente a los hongos antes que los bulbos que tengamos guardados. Entonces, si bien hay que estar revisándolos periódicamente a todos los bulbos que guardamos, cuando nosotros vemos que la papa se está hongueando o está brotando o cosa por el estilo, nos está dando un indicio de que ahí tenemos mucha humedad. Entonces ahí lo que hay que hacer es airear más ese lugar o llevarlo a otro lugar a los bulbos estos. Este es un método, uno de los métodos que se suelen usar. Lo voy a dejar acá. Es el método de guardarlo en lo que son las redes. Método número 2 es en lo que son papel. Directamente papel de diario, papel el que tengan. Acá lo que les recomendaría cuando lo hacen en lo que es papel es le ponen un poquito de lo que es canela en rama que vienen y le pueden poner también un par de clavos de olor. Ahí lo que van a estar haciendo ustedes, van a estar poniendo lo que es el bulbo en la zona central y bueno, después cada uno hace el paquete que mejor le salga, ¿no? Esto lo que tiene de bueno es que acá se nos cayeron los clavos, lo volvemos a poner acá. Esto lo que tiene de bueno es que lo mantiene junto con toda esa canela y ese clavo de olor que le pusimos. Puede ser también espolvoreándole canela. Lo que mantenemos así es un nivel óptimo de lo que es la humedad. Pero siempre vamos a estar viendo después, acá dejamos el otro. Siempre una cosa, acuérdense de cuando hacen todos estos paquetes, siempre rotular el nombre del color de la cala que pusimos. O si era cala, acá tenemos un montón de otros bulbos. Fíjense lo que tenemos acá. Esta es una sorpresa que va a estar dentro de poco en el canal Miradas Biológicas, como así un montón más de sorpresas. Y si te gusta todo lo que es el tema bulbos y todo eso, te pido que te suscribas, así podés estar recibiendo los videos que voy a estar subiendo. Otro método de guardado, y para que no te los pierdas esos videos, otro método de guardado es lo podemos guardar en lo que es acerrín. Por lo general, acerrín, esto ya es viruta. Lo ideal es una viruta que sea gruesa. Puede ser también en papel, que lo hayamos cortado así muy finito.
en donde nosotros lo que vamos a estar haciendo lo mismo. Acá en este caso lo que podemos poner también es un poquito de lo que es en donde va a estar el bulbo. Le ponemos un poco de canela, unos clavos de olor ahí adentro y a descansar bulbo se ha dicho. Lo dejamos acá adentro, le podemos tirar un poquito de lo que es el aserrín como para que quede protegido ahí arriba. Y un consejo bueno de lo que son las macetas de barro es que la maceta de barro, cualquier exceso de humedad que haya, enseguida lo está absorbiendo y el bulbo queda espectacular. ¿Lo puedo tapar hasta arriba de todo con la viruta? Lo podés tapar perfectamente porque por la viruta anda muy bien lo que es la aireación y no vamos a tener problema de lo que son hongos ni bichos por lo general. Y aparte estamos poniendo el extra de lo que es la canela más ese clavo de olor. Esto ya es muy parecido a lo que yo uso a último momento. Después otro que traje acá también es la famosa fibra de coco. Y cuando estamos hablamos de la fibra de coco. Puede ser fardo también. El fardo, lo que les recomiendo si quieren conservar bulbos es que sea fardo de gramíneas. O sea, fardo de lo que es la paja de trigo, de cualquier tipo de gramínea que tengan en el campo. No fardos de alfalfa, porque el fardo de alfalfa suele retener mucha más humedad. Acá volvemos a repetir lo mismo. Vamos a sacar un poquito para mostrar lo que les decía recién con el tema del aserrín. Lo que hacen ustedes es, se arman esta capa así, bueno, en este caso tengo esta fibra acá de coco, le ponemos canela, puede ser también en polvo, unos clavos de olor también por ahí adentro y a descansar los bulbos ahí arriba. Vamos a poner estos otros que tengo acá de narcisos para usar los últimos que me quedan con los otros métodos que les voy a explicar. Y después lo que les digo acá es volver a taparlo. Así. Todo esto va todo al lugar, como les decía, que esté sombrío, un lugar que esté fresco, nunca menos de aproximadamente, yo les recomendaría 15 grados para arriba, no tan extremo porque las calas recuerden que son de climas, les gusta más bien todo lo que es la parte templada, así que no, o sea, me van a aguantar a 10 grados, sí van a aguantar, pero para no hacerlas sufrir tanto, yo lo que les diría de 15 a 20 grados que van a andar espectacular. En el lugar más frío de la casa, nunca cerca de una estufa, en una habitación donde tengamos estufa, porque la estufa seca y ya van a ver los problemas que podemos tener justamente por guardar bulbos en zonas secas. Vamos a ver el otro método también. No tengo aserrín, no tengo la fibra de coco, no tengo papel, no tengo nada de todo esto acá. Lo que pueden hacer también es hojas, ya están secas. Estas son las hojas que bueno, me vieron usar varias veces para todo lo que es la parte de compostaje. Estas están totalmente secas, así que eso no va a conocer lo que es la humedad. Y un par de clavos de olor. Y lo que hacemos es dejamos el bulbo ahí. Lo podemos tapar también con lo que son hojas y lo podemos dejar así. Fíjense que uso mucho lo que son las macetas de barro. La maceta de barro es ideal para todo lo que es este método de guardado de lo que son los bulbos. Y lo que vamos a ver con el último, y les voy a estar mostrando qué es lo que hago yo por lo general. Y estas calas que están viendo acá, yo lo que termino haciendo cuando llegamos a esta etapa final, en donde ya la planta nos dio las últimas hojas. Acá nos quedó una hoja que ya está más amarilla. La vamos a terminar cortando acá. Y lo que les quería mostrar, lo que termino haciendo es sacando todo lo que es la parte superior, porque este bulbo, vamos a sacarlo así a poquito. Fíjense, ya nos estuvo dando hijos. Nos dieron hijos ya. Tenemos uno por acá. Y el otro todavía lo tenemos medio verde. Y lo tenemos con raíces. ¿Qué es lo que yo hago también acá? Y si se puede ver, está un poquito más... Esto está bastante húmedo ya. Fíjense, tenemos bastante humedad acá. Otro de los métodos para guardar lo que son los bulbos es... Así como lo teníamos recién, si nosotros a esto ya no lo regamos más y lo dejamos que se seque totalmente, ya anda espectacular. No lo tocamos más y queda así. Pero, ¿qué pasa? Esta planta estuvo consumiendo todo lo que es nutriente acá en esta maceta. Entonces, si yo ya esto lo dejo directamente ahí, que se conserven acá dentro estos bulbos, ¿qué va a estar pasando? Les va a estar faltando nutrientes. Entonces, lo que vamos a hacer... va a ser renovarle un poco lo que es este medio de cultivo. Como les decía recién, les voy a dejar un video aparte en donde para que vean los distintos tipos de medios de cultivo que podemos estar usando. Acá cuando ya lo estoy preparando, fíjense que lo tenemos prácticamente seco este medio de cultivo, que eso va a ser uno de los factores principales. Y ya este medio de cultivo ya está totalmente activado para que en la próxima temporada de estas calas, cuando empiecen a brotar, ya tengan todos los nutrientes. Entonces, este es otro método para guardar las calas.
directamente en la maceta en donde estaban. En este caso yo hice este trasplante ahora para ya nutrirlos y ya lo que va a ser la temporada que viene, en la primavera que viene, yo ya me olvido de tener que hacer cualquier tipo de trasplantes o cosa por el estilo para poder nutrirla. Yo no lo quiero trasplantar ahora como está ahora, no importa. Lo que tienen que hacer es dejar que la maceta se seque totalmente, no la riegan más, va bajo techo para evitar cualquier tipo de lluvia y esperan hasta que empiezan a ver el primer brotecito. Cuando ven el primer brotecito, sacan este bulbo y hacen lo mismo que hice yo acá recién. Le cambian el medio de cultivo para que la planta ya arranque con un sustrato bien potente y tengamos una temporada espectacular de lo que son estas calas.